el término arancel, tan de moda hoy en día, ya sabemos por qué, ¿sabes de dónde viene la palabra? Te lo cuento. Mira, la palabra arancel viene del árabe hispánico. Recuerda que tenemos el árabe y el árabe tal y como se hablaba en la península ibérica y que fue evolucionando en la península ibérica. Recuerda esta presencia árabe que más o menos es de unos 700 años, en particular en el sur de la península, ¿no? En el sur de España en este caso. Bueno, mira, la palabra viene del árabe hispánico y es así, ahí lo ves escrito, es al-insal o con Z o con S, ¿no? Al-insal, es una cuestión de cómo lo pronuncias. Y probablemente está vinculado a palabras que designaban listas o registros oficiales de precios. Ya en la Edad Media, en la Edad Media peninsular, en la península, arancel hacía referencia a documentos que establecían las tasas o pagos exigidos por determinados servicios, especialmente en aduanas o puntos de control de comercio. Eso. Con el paso del tiempo, el término evolucionó y pasó a designar no solamente el documento, sino también la tasa propiamente dicha, la tasa con S, ¿no? La tasa. En el contexto contemporáneo hablamos de aranceles aduaneros, ¿no? Como los impuestos aplicados a productos importados o exportados, ¿ok? Entonces piensen esto, que de ahí viene la palabra arancel del árabe. Ahora, y ya que estamos, te dije esto de aranceles, te comenté aquí lo de aranceles aduaneros, ¿no? Entonces quizás ahora me pregunto, bueno, ¿y la palabra aduana de dónde viene? Bueno, mira, la palabra aduana también viene del árabe, ahí lo ves escrito, mira, es al-diván, así es, que por cierto, sí hay relación entre ese diván que ves ahí y el diván cuando estás por ahí un poquito malito y vas a hablar con el psicólogo. Pues sí está relacionado con esto, en el sentido de que primero era el diván como la oficina de control fiscal o de registros comerciales, ese era el al-diván, la aduana, pero luego esa oficina, pero luego también el mobiliario, donde estaba todo y de ahí, pues por extensión también el diván. Pero bueno, ese es otro tema que quizás no es tan importante. Por cierto, tú que hablas francés quizás dirás, bueno, pero entonces aduana, y como es en francés, ahí lo ves escrito, es douane, eso también está relacionado. Sí, los dos vienen del árabe, los dos vienen de la misma palabra, pero en el francés entró a través del italiano. No te olvides la influencia árabe también en Italia, no te olvides de eso. Bueno, otra palabra que te va a gustar, economía. Economía, ya que estamos en esto de los negocios, que también hablaré de negocios al final. Un poquito, paciencia, dale al like, por cierto, vivo del like. Economía, la palabra economía proviene del griego oikonomía, ¿no? Compuesta de oikos. ¿Y qué es oikos? El hogar. Y nomos, nomos es la norma, administración, es como la economía doméstica, esa es la original. En su origen, la economía se entendía como el arte de administrar correctamente los bienes del hogar y no con un estudio abstracto de los mercados y de las finanzas. No, era de la economía del hogar. De hecho, los filósofos como Aristóteles, recuerdo, ¿te acuerdas de la escuela? Creo que sí. Y Genofonte, ese otro. Ese Genofonte tiene nombre de animal, ¿verdad? Mira, vino Genofonte. Bueno, Genofonte y Aristóteles. Qué tontería dije. Bueno, discúlpame, estoy en la taberna, ya tú sabes cómo es esto. Bueno, Genofonte y Aristóteles reflexionaban sobre lo de oikonomía y ellos decían que esto era una virtud doméstica y social, ¿no? Pero es a partir del siglo XVIII que ya empezó a entenderse, ya dentro de la Edad Moderna, como la organización, la ciencia que estudia estos procesos de producción, distribución y consumo de bienes o servicios en distintos niveles, ¿no? Bueno, y es una de las ciencias sociales más influyentes hoy en día, como tú bien sabes. Y una que te va a gustar, esta te va a gustar, negocios, ahí me encanta. El término negocios deriva del latín negotium, ¿ves? ¿Te das cuenta ese negotium? ¿Qué te recuerda? Algo así como negar, ¿verdad? Y tienes razón, porque viene de nec, que es no, y otium, que es ocio, el ocio, es decir, la negación del ocio.
Para los romanos, el ocio era el tiempo libre dedicado a la contemplación, a la cultura, al descanso, ¿no? Y el negocio era el conjunto de obligaciones o asuntos que te ocupaban la vida activa, ¿no? Tanto en la esfera privada como en la pública. Entonces, eso quiere decir que la negación del ocio era el negocio. Pero fíjate que se veía muy bien entonces esta actividad ocio. Hoy en día el ocio es algo así como ocioso, negativo. No, no, no. Entonces era como el ser culto significaba practicar este ocio, que no era no hacer nada, sino era culturizarte, descansar, contemplar en el sentido más religioso, filosófico y eso. Pero ya tú sabes que hoy en día pues negocio engloba cualquier operación o conjunto de operaciones destinadas a obtener una ganancia, ya sea en contextos comerciales o financieros o empresariales. Eso es lo que es un negocio hoy en día. Bueno, pues eso. Recuerda que es muy interesante conocer la etimología de las palabras, de dónde vienen, porque así podemos entender mejor nuestra propia vida diaria. Es mucho mejor. Mira, y termino aquí pidiéndote que por favor te suscribas a este canal. Acuérdate que no cuesta nada. Y luego además que aquí está la taberna. Aquí hablamos de muchos temas relacionados con palabras, cultura, comunicación y eso. Y no olvides nuestro tema casi principal aquí, que es hablar mucho de Finlandia, de España y de América Latina y la relación entre estos tres. Por cierto, quizás deberíamos hablar otra vez sobre el término este de Latinoamérica, ¿verdad? Deberíamos hablar porque estaba hablando con unos amigos que estaban vendiendo aquí en la calle, aquí ahora, que es un negocito que tienen en la calle de bisutería, ¿no? De cosas de este. Ellos son de Perú. Y claro, ellos son muy orgullosos peruanos porque son peruanos, pero son de pueblos indígenas de Perú. Y entonces me decían, ellos mismos, muy clara, con plena claridad, me decían, oye, yo no soy latino, ¿por qué me dicen aquí que yo soy latino? Él no es latino, no tiene nada que ver. Digamos que la población originaria de América Latina tiene tanto que ver con ser latino como lo puede tener un finlandés. Es más, el finlandés es más latino que un mapuche, por ejemplo. Bueno, pues así es la vida. Y con mucho orgullo nuestros amigos, nuestros pueblos indígenas americanos, sin ninguna duda. O sea, que llamarle latino es casi un insulto, qué tontería. O como mínimo una aculturización, pero ese era otro tema. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.